Bueno, la erosión más importante que tenemos en los continentes es la que traen aparejada los ríos, la erosión fluvial. Y indirectamente es también esta erosión de los ríos y de los cauces de agua superficial forma muchísimas de las rocas sedimentarias. Bueno, la función de un río, ¿sí? Es ir drenando el agua en la tierra, en un territorio. ¿Sí? Acá lo que tenemos marcado es una cuenca hidrográfica. El agua, por la altura, la divisoria de agua son los puntos más altos. Si cae una gotita de agua, bueno, o va a drenar para un lado o va a drenar para el otro lado, por una pendiente. ¿Sí? Esas pendientes van a ir uniendo primero arroyitos, después ríos más grandes. ¿Sí? Y todo ese agua va a drenar hacia un punto común, atraída por la gravedad, bajando una pendiente, y va a formar una cuenca hidrográfica. O sea que la línea de puntos negra lo que nos está marcando es la divisoria de aguas, ese punto que divide cuencas hidrográficas. Y como dijimos ayer, cuenca hidrográfica implica no solamente toda el agua que va drenando por los cauces, sino todo el territorio que permite, digámoslo así, que funciona como de tobogán necesario para que esas gotitas de agua vayan haciendo su camino. O sea que las cuencas hidrográficas comprenden tierra, comprenden ciudades y vastos territorios y terrenos. Piensen en la cuenca del Plata, es enorme y dentro de ella hay selvas, planicies, montañas, ciudades, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que no es solo un río o un conjunto de ríos una cuenca hidrográfica. ¿Sí? Sin todo ese territorio no hay cuenca. Bueno, acá tenemos la divisoria de aguas, por supuesto que es una línea imaginaria, pero acá se ve bien, ¿no? Cae la gotita, va a ir para un lado o va a ir para el otro. Eso es lo que divide las aguas. Acá lo que se muestra es un mapa de los Estados Unidos y el río más largo y grande, ¿no? En caudal de los Estados Unidos, que es el río Mississippi, que tiene una cuenca de drenaje enorme, 3 millones de kilómetros cuadrados. Miren lo que es Estados Unidos, miren lo que es la divisoria de aguas recién acá y de acá, bien al oeste, nacen los ríos que van, ¿sí? De acá y también de los Apalaches, ¿se acuerdan del lado este? Van bajando ríos del norte y todos van confluyendo hasta desembocar en el delta del río Mississippi en el Golfo de México. O sea que toda esta área, les diría más de la mitad de los Estados Unidos, es cuenca del río Mississippi. Bueno, todas las cuencas de drenaje están hechas con un formato como en un dibujo, ¿no? De una red de cauces que muchas veces forman dibujitos particulares. El más típico es este, el primero, ¿no es cierto? Es la red dendrítica. Las nacientes y cómo se van uniendo esos ríos de las nacientes formando uno más grande que a su vez uno más grande. Dendrítica, ¿por qué? ¿Por qué se llama dendrítica? ¿Sí? Dendritic. Es como las dendritas del cerebro. Y dendris viene de árbol, ¿sí? Es forma de árbol. Después lo que tenemos acá es una radial. Piensen, ayer estuvimos hablando también, piensen dónde podemos encontrar en la Argentina, por ejemplo, estas formas de cuencas radiales, ¿no? Alrededor de una montaña, un grupo pequeño de montañas. Esta se llama telis, no sé la traducción en castellano, pero claramente acá lo que tienen es, o rectangular, perdón, esta es la rectangular. Sí, claramente lo que tienen acá que es una forma bastante geométrica. Piensen por qué se da esta forma geométrica. Piensen si en Argentina tenemos algún río que se desvíe tan bruscamente. Y esta sí, trelis. Bueno, esto se da porque hay relieves, ¿sí? Paralelos, tiene que ver con una geología particular, un plegamiento que hace que de una altura hacia un lado y hacia el otro vayan saliendo ríos. Estas formas no es que las tienen que recordar. Sí, quizás la dendrítica, porque es la típica, es el típico esquema de una cuenca hidrográfica. Bueno,
Y acá viene esto de cómo se trabaja en hidrología y qué cosas nos permiten hacer o pensar en causas y consecuencias. A ver, la habilidad de un río para erosionar y transportar está directamente relacionada con la velocidad de ese río, ¿sí? O del caudal de ese río, más precisamente. Hay varios factores que influencian esa velocidad. Uno claramente es la pendiente, ¿sí? A mayor pendiente entenderíamos que hay mayor velocidad. Pero también tenemos que tener en cuenta la forma, el tamaño y lo rugoso que puede ser el cauce. Cuando decimos cauce estamos hablando del cuenco, ¿sí? Del lecho y de los lados del río. Y después del caudal, ¿sí? 3, el caudal. El caudal es la cantidad de agua por segundo, los metros cúbicos de agua por segundo que pasan en un punto, ¿sí? Bueno, acá tenemos ejercicios matemáticos para ver si cuanto más pendiente existe, más rápido va a ser el flujo, ¿sí? Eso es bastante obvio. Pero si tomamos solamente eso por separado, porque también la forma influencia la fricción, ¿sí? Acá tenemos dos cauces, ¿sí? Están cortados transversalmente. Esto se llama corte transversal. Veo cómo es por adentro el cauce. ¿Dónde hay menos fricción? ¿En el 1 o en el 2? Bueno, esto se los pregunto, quiero que ustedes me lo contesten en el foro. ¿Y por qué habría menos fricción en el A o en el B? El A es un cauce ancho y angosto. El B es semicircular, es más profundo, es más angosto, pero es más profundo. Y también les hago una pregunta. ¿En qué punto del cauce, de cualquiera de los dos cauces, la fricción es menor? ¿Sí? O sea que en realidad la velocidad sería mayor. Miren esta foto. Si todos son iguales, ¿no? Imagínense un río, ¿sí? El agua en este cauce se va a mover más rápido o más lento que el agua o el caudal que fluya en un canal menos rugoso, más liso. ¿Qué les va a parecer? Bueno, es bastante obvio, ¿no es cierto? Si tenemos tantas rocas en el medio, el agua se va a mover más despacio. Va a haber más turbulencia. Acá, entonces, vamos a poner este concepto, la fricción y la turbulencia. Más allá de la pendiente o en la pendiente, saquemos ese factor. Si hay muchas rocas grandes que generan resistencia, hay fricción. Y esa fricción va frenando la velocidad de ese caudal. ¿Sí? Caudal entonces es la cantidad de agua que fluye pasando un punto en una unidad de tiempo. Siempre se expresa en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y bueno, es la cantidad de agua entonces que pasa por segundo en un punto, ¿sí? Lo van midiendo los hidrólogos. Bueno, acá tenemos, yo les pedí que busquen ustedes algunas de las cuencas más importantes del mundo. Y acá viene una pregunta. Si aumenta el caudal de un río, por ejemplo en una inundación, ¿cómo va a cambiar el ancho, la profundidad y la velocidad de ese caudal? ¿Sí? ¿Van a cambiar o no van a cambiar? Hay gráficos como este que van relacionando el ancho, la profundidad, la velocidad, ¿sí? de todos los factores que se puedan ir midiendo y van generando lo que llaman hidrogramas. Bueno, acá tenemos, en vez de un corte transversal como el anterior del canal, tenemos un corte longitudinal. El corte longitudinal tiene que ver con corte a lo largo del río. ¿Ven? Tenemos la cabecera del río y me va mostrando el gráfico como a lo largo hasta la desembocadura.
De ahora en más vamos a pensar en esta primera zona de montaña típica o mucho más alta como la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja del río, donde acá por ejemplo vemos un delta. Lo más evidente es el tema del gradiente, la pendiente. La pendiente va a ser mucho más pronunciada en las nacientes y en la cuenca alta que en la cuenca baja, que es horizontal, ya casi es horizontal. Bueno, esa es una comparación que vamos a hacer, así que tengan presente corte longitudinal, vamos a analizar la cuenca en cuenca alta, media y baja. Vamos a hacer la comparación entre la alta y la baja. ¿Sí? Bueno, y pensando en lo de la fricción anterior, acá tenemos un meandro. La velocidad de cualquier caudal generalmente aumenta hacia la desembocadura. ¿Por qué aumentará hacia la desembocadura? Pensando en el gráfico anterior con las rocas y la fricción. ¿Cuál de estas razones, digamos, te ayuda a pensar en que hay más velocidad cerca de la desembocadura? Que el canal es más liso, que hay más caudal, que el gradiente es más pronunciado, o sea, que hay más pendiente, o que es más grande el canal cerca de la desembocadura. Bueno, se los digo, porque esto ya surgió en el foro, ¿sí? Piensen en que si hay mucha fricción, el caudal va más lento. Si el canal es más liso, porque ya está erosionado, porque ya no quedan rocas grandes, ¿sí? Piensan en el fondo del río Paraná, acá en Zárate, en esta zona, es liso. Entonces, la regla es que, a mayor caudal tenés menos fricción, porque hay mucha más erosión. Entonces, si hay más erosión, tanto los márgenes como el lecho son mucho más lisos. Entonces, hay más velocidad. ¿Sí? Bueno, y acá tienen un dibujito que está todo en inglés. A mí me interesa que ustedes, después leyendo el libro, lo hagan en sus casas y lo etiqueten. Esto es parte de la cuenca baja. La cuenca baja es muy distinta a la cuenca alta. Y esto después lo vamos a ver en meandro, vamos a volver a tocar este tema, ¿sí? Acá tenemos una cuenca alta, lo mismo con la cuenca alta. Yo quiero que para la semana que viene empiecen a leer este capítulo, tomen notas y vamos a volver a estas diapositivas, ¿sí?